Las ondas binaurales surgen como una gran herramienta para poder modificar o hasta incluso reestructurar el funcionamiento de nuestro cerebro, ni más ni menos, que generalmente está bien condicionado por nuestro carácter y nuestro temperamento. Es por eso que hoy les voy a contar cómo utilizar cada una de las frecuencias de las ondas binaurales para lo que necesiten, ya sea para incrementar el rendimiento cognitivo o hasta incluso y sobre todo mejorar el descanso. Las ondas binaurales surgieron hace muchísimo tiempo por un tal Heinrich Wilhelm Dove, que hace casi 200 años las encontró, las descubrió, pero no tuvieron éxito hasta 1970, donde se empezaron recién ahí a publicar estudios científicos, y es algo tan básico, es algo tan práctico y tan elemental que nunca lo vimos venir. Es decir, recién ahora estamos aprendiendo a utilizarlas. Y yo les voy a contar mi experiencia personal con las ondas binaurales que me han cambiado la vida, sino también y además con mis propios pacientes en consulta. Pero el problema es que muchas veces pensamos que una sola frecuencia nos puede ayudar para todo. Cada herramienta se debe saber utilizar. Entonces, lo primero que tenemos que entender es ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de utilizar las ondas binaurales en cada uno de nosotros? Y si por ejemplo tiene que ver con descansar mejor, con dormir, tener un sueño más reparador, estamos hablando de tener un poco menos de estrés o mejor gestión del estrés, o todo lo contrario, quizá estamos estudiando y necesitamos rendir al máximo, o tenemos la entrega de un trabajo muy importante y necesitamos que todo esté bien, tenemos que entrar en una buena concentración, tenemos que practicar una meditación y queremos llegar más profundo porque sentimos que la meditación nos queda muy superficial. Las ondas binaurales nos van a ayudar muchísimo y yo lo he comprobado. ¿Saben para qué lo utilizo yo? Primero, para descansar mejor, para dormir mejor, pero también para el tinnitus, para los acúfenos, estos pitidos, zumbidos, chirridos que a veces sentimos en los oídos. Bueno, hay una frecuencia específica de ondas binaurales que nos van a ayudar muchísimo con los acúfenos, con el descanso o hasta incluso, como les decía, para potenciar nuestro funcionamiento cognitivo. Ahora, ¿qué son las ondas binaurales? Necesitamos entender qué son, cómo surgen, y la realidad es que lo primero que tienen que entender es que tenemos dos oídos. Y si se fijan, tenemos los oídos a los costados de la cabeza. Es decir, los oídos no son como los ojos que están juntos, están bien separados, porque necesitamos poder utilizarlos bien diferencial. Tenemos, creo yo, esto es algo que he leído, pero sobre todo que lo pienso, no es un poco de sentido común también, están bien separados y tienen un pabellón auditivo para poder diferenciar no solamente de dónde viene el sonido, sino también la intensidad y el volumen, más allá de las frecuencias. Y esto tiene que ver con una cuestión evolutiva. Teníamos que tener la capacidad de identificar si algún peligro estaba cerca o qué tipo de peligro se trataba para prepararnos o escaparnos. Y en ese orden de cosas, imagínense lo importante que es que la vez pasada estaba hablando con mis hijos y uno de ellos me dice que hay una nueva forma de terror, ¿no? Es un nuevo personaje, no me acuerdo el nombre, sinceramente, pero me parece aterrador, y a ellos también, y es una entidad, que no sé si es una persona, un ser humano o no, que se escucha silbar, ¿no? Se escucha un silbido que emite esta entidad, y cuando uno lo escucha lejos es porque está cerca, y cuando uno lo escucha con un volumen alto es porque está lejos. Y sabía, me contaban mis hijos, que esta entidad venía a matar. Y fíjense a dónde apunta esto, ¿no? Fíjense que todo lo que tiene que ver con el terror apunta a la noche, a lo que no podemos ver, a lo que no podemos percibir. Muchas veces tiene que ver con los malos olores. Y en este caso apuntaron al sonido. Es decir, el terror entra por el lado de que si escuchamos el sonido lejos, la entidad se encuentra cerca. Una completa discordancia en los sentidos y que por eso da tanto miedo. Tenemos que entender que los dos oídos, las dos orejas con sus pabellones auditivos están para poder detectar sobre todo en qué momento estamos, si en peligro o en paz. Y acá es donde actúan las ondas binaurales, porque son una discordancia. Pero no vamos a utilizar esta discordancia como un juego del terror que les contaba recién, sino como una gran herramienta para poder
A mí me gusta decir masajear el cerebro. Nosotros no tenemos acceso al cerebro, eso ya lo sabemos, pero si queremos hacernos un masaje, no sé, muscular o deportivo, descontracturante, podemos acceder con las manos al cuerpo de la persona o el paciente, pero el cerebro no se puede masajear. Nosotros, si queremos modificar una función, o sobre todo si queremos modificar el comportamiento, a veces cíclico del cerebro, que no nos conviene porque no nos hace feliz, no tenemos acceso. Y la medicación muchas veces termina siendo una no tan buena idea. Por eso, las ondas binaurales funcionan generando una discordancia. Pero, ¿qué significa esto? Tenemos una frecuencia en un oído y otra frecuencia en otro oído. Esa pequeña diferencia, y ahí es donde radica cada una de las ondas binaurales, se va a generar, se va a crear adentro del cerebro, provocando como un masaje adentro del tronco encefálico. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de qué diferencia hay, tenemos que tener en cuenta que puede ser una frecuencia de un lado y del otro con una diferencia de entre 1 y 4 Hz, una diferencia en frecuencias muy chiquita. Después tenemos una entre 4 y 8, una entre 8 y 14, después tenemos otra entre 14 y 30 Hz y finalmente otra entre 30 y 100 Hz. Esa diferencia va a hacer que el cerebro componga una tercera frecuencia con la diferencia y esto va a estimular diferentes cosas, diferentes partes y diferentes funciones, sobre todo diferentes mecanismos adentro del cerebro. ¿Y cómo lo podemos utilizar? ¿No? Porque yo al principio del video les contaba que podemos utilizar esto, por ejemplo, para tener mejor concentración. Bueno, para esto podemos utilizar las frecuencias beta, que son las que oscilan entre 14 y 30 Hz. Pero al mismo tiempo, no es lo mismo tener una frecuencia de 100 y 114 a que tener una frecuencia de 1000 y 1014. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no es solamente la diferencia, sino también el sonido que escuchamos. Por eso ahora les voy a hacer una recomendación, o por ejemplo, les voy a dar mi secreto. Les voy a contar cuál es la aplicación que yo uso para absolutamente todo y me da muchísimo resultado. Lo que tienen que entender es que, por ejemplo, para dormir necesitamos sobre todo las frecuencias delta o teta, ¿no? Esta que les contaba, que tiene una diferencia un poco más chica. Y si queremos rendir un poco más, si queremos estimular, si queremos estar más atentos, por ejemplo, para rendir un examen o para rendir más en el trabajo porque tenemos una presentación muy importante, podemos utilizar las frecuencias gamma, que son las más altas. Yo utilicé las frecuencias delta, estas que les digo que son bien bajas. Yo les voy a dejar igual en la descripción del video todas las frecuencias para que ustedes tengan ahí la referencia y también les voy a dejar el enlace a la aplicación que utilizo yo, que ya se lo voy adelantando, es la aplicación Calm, que es como calma, pero en inglés, que está para todos los dispositivos, porque tienen ondas binaurales en YouTube y en todas las redes sociales. Pero la realidad es que en esta aplicación a mí me gusta porque tiene también frecuencias binaurales en combinación con sonidos. Y a mí, por ejemplo, que me gusta mucho la lluvia, me puedo poner estas frecuencias con sonido de lluvia de fondo. Entonces ahí es donde, por ejemplo, para dormir o como les contaba, ¿no? Para los acúfenos, para estos pitidos, lo utilizo muchísimo. Obviamente es una herramienta más, haciendo todo bien, con buenos hábitos de vida, alimentación consciente, ejercicio físico y todo lo que les cuento yo, las ondas binaurales van a terminar de potenciar. Obviamente, no tiene sentido que nos pongamos las ondas binaurales, por ejemplo, en frecuencia teta para poder entrar mejor al sueño y estamos mirando, no sé, una serie o el celular o el iPad. No, tenemos que concentrarnos en la frecuencia, tenemos que dejarnos llevar por la sensación que nos van a provocar las ondas binaurales adentro del cerebro. Entonces, cuando ustedes tengan un objetivo, piensen qué es lo que quieren hacer. Y por ejemplo, yo la vez pasada atendí a un muchacho joven que estaba estudiando y me decía, necesito estudiar, pero no me quedan las ideas, no me queda la memoria, necesito algo que me dé más concentración. Entonces le ofrecí utilizar las frecuencias beta de las ondas binaurales mientras estudia. De esa manera va a tener más concentración. ¿Se dan cuenta cómo podemos ir utilizándolo? Si nosotros utilizamos en general frecuencias más bajas, va a ser para poder relajarnos un poco más y tener mejor gestión del estrés. Porque hasta incluso podríamos hablar de mejor rendimiento deportivo. No se olviden que todo lo que tiene que ver con lo deportivo, estamos hablando también de lo mental. Entonces acá necesitamos frecuencias más altas en general, pero al mismo tiempo podemos utilizar sobre todo o la gamma o la beta, que son para estimular,
para rendir mejor. Creo que acá ya tienen un buen pantallazo. Una última cosa que les quiero comentar. Si nosotros pensamos que utilizando las ondas binaurales vamos a poder cubrir todo lo demás, no va a funcionar. Por eso, lo que yo les recomiendo es que si quieren utilizar las ondas binaurales, ya sea para dormir mejor, para descansar mejor, para tener un sueño más reparador, para tener una mejor gestión del estrés, para los acúfenos, el tinnitus, tienen que utilizar suplementos que los ayuden a bajar, ¿no? Como tiene que ver, por ejemplo, con la melatonina, como tiene que ver con el biglicinato de magnesio, como tiene que ver, por ejemplo, con el NAC, el N-acetilcisteína, que yo siempre les digo que es para la correcta función hepática. No se olviden que el hígado y los oídos están completamente conectados. Y por otro lado, si queremos estimular nuestro sistema cognitivo y queremos tener más energía, podemos utilizar las ondas un poco más altas y en combinación, por ejemplo, con la CoQ10, la coenzima Q10, que nos va a dar mayor potencial cognitivo. Con todas estas herramientas y con buenos hábitos de vida, estoy seguro que las ondas binaurales les va a cambiar la vida como me la cambió a mí. Espero los comentarios y, sobre todo, espero que les sirva. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.